el podcast donde la productividad y la multipotencialidad de profesionales y emprendedores se unen para ayudarte a transformar tus ideas en resultados y tu caos en claridad. Soy Pablo Ramos, coach y autor en productividad personal, y en este espacio hablamos de cómo gestionar tu tiempo, proyectos e ideas mientras vivís con enfoque y equilibrio. De estrategias prácticas hasta herramientas digitales e inteligencia artificial, este podcast te guiará en tu camino hacia la mejora continua. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Productividad para Multipotenciales, el podcast. Estoy muy contento, muy agradecido de volver a mis comienzos. Este año 2024 fue un año lleno de actividades, de proyectos relacionados a mi marca personal, relacionado a Pablo Ramos, productividad personal, y el comienzo justamente fue allá en mayo del 2024 con el podcast que probablemente algunos lo conozcan como Productividad, Tecnología y Conocimiento. Han pasado cosas, han pasado publicaciones, o la publicación de mi libro, pasó también lanzarme como coach en productividad personal, lo que ha llevado a tener sesiones con clientes y demás, y muchas validaciones que me han llevado justamente a no entender del todo. O sea, si bien estaba orientado a, y esto lo cuento en la intimidad, estaba orientado a estudiantes avanzados, a profesionales y emprendedores, sentía que faltaba algo más, ¿no? Y en ese faltante pasaban meses y meses, semanas, hasta este último tiempo donde realmente sentía que algo, o sea, puntualizando en una caracterización de estos estudiantes avanzados, de estos profesionales o emprendedores, no resonaba del todo conmigo, con mi esencia y con la forma en que yo veía la productividad personal. Con lo cual, tras semanas sin publicar contenido, tras semanas y parates en mis sesiones de productividad, me puse a la búsqueda de realmente parar la pelota, y lo he publicado en un artículo en un blog, de esto de repensar para acelerar. Creo que más que nunca se ve reflejado en poder repensar y decir: esto que estoy haciendo, esto que estoy aportando, mi granito de arena en el mundo de la productividad, en el mundo del desarrollo personal, ¿realmente tiene sentido conmigo? ¿Realmente estoy dando el 100% de lo que debería dar? Y ahí fue cuando, tras reflexiones, volver a buscar sobre lo que había hecho anteriormente, me di con que estaba solamente destinando a personas multipotenciales. Personas multipotenciales es un término, o multipotenciales es un término, un concepto que fue acuñado por Emily Wapnick. Y cuando lo descubrí al término y al concepto y todo lo que traía, primero que me vi reflejado al 100%. Y segundo, entendí que la productividad personal o el servicio o el valor que yo aportaba desde el lado de los sistemas de productividad podía encajar mucho con la multipotencialidad de profesionales, de emprendedores, de estudiantes avanzados. Eso ha llevado a hacer como un clic en mi cabeza y decir: ok, estás ayudando a personas multipotenciales a desarrollar su productividad personal, a poder gestionar obviamente sus innumerables ideas, innumerables proyectos, innumerables desafíos. ¿A través de qué? De esta herramienta o de esta metodología de gestión de la productividad personal. Y ahí fue cuando entendí realmente el valor que tenía como coach, el valor que tenía como emprendedor, el valor que tenía como profesional. Y fue todo un relanzamiento que lo estoy craneando, y ya este mismo episodio es evidencia de eso. Es evidencia de sentarme frente a una cámara, de sentarme frente a un micrófono, de poder
poner en palabras esto que siento, de poder poner en palabras y en práctica esto de realmente quiero ayudar a estas personas, realmente una porque me quiero ayudar a mí mismo, porque me he visto en esa situación, y otra porque siento que con la productividad personal es mucho más fácil, no nos estresamos, no nos ponemos ansiosos, podemos conseguir muchísimos resultados siempre y cuando apliquemos un sistema. Y esto lo vengo replicando desde que tengo uso de la memoria. Vos podés tener la mejor herramienta, la mejor tecnología, etcétera, pero si no lo asociás y lo asumís como un sistema, como un conjunto de elementos interrelacionados, los resultados no van a llegar por sí solos. Y esto incluye hábitos, esto incluye tareas, esto incluye objetivos. Si no lo asociamos como un sistema, los resultados no van a aparecer. Así que nada, esta era como una pequeña introducción muy interesante sobre el relanzamiento que tengo de acá al fines del 2024 y por ende del 2025. En esto de recambiar el foco, de recambiar la visión sobre Pablo Ramos Productividad, y justamente lo denominé productividad para multipotenciales porque me voy a enfocar de lleno en ayudar a personas, a profesionales y emprendedores multipotenciales a recuperar el control de su vida, a gestionar ideas, proyectos, tiempo, etc. Todo de la mano de la productividad personal. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme o reacompañarme en este proceso. Y antes, o ya para comenzar, vamos a hacer algunas preguntas reflexivas. ¿Alguna vez sentiste que trabajaste un montón durante el día, durante el año, durante los meses, pero al final no sabes exactamente qué lograste? ¿O que tu lista de ideas y proyectos es cada vez más grande, pero no logras avanzar en lo que realmente importa? Bueno, como ya habrás notado en la introducción, te aseguro, te prometo que no estás solo, y no es porque estés haciendo algo mal. Hoy vamos a descubrir la razón detrás de esa sensación y, más importante aún, de cómo puedes transformarla a tu favor. Si alguna vez sentiste o te sentiste atrapado entre mil ideas, o si querés aprender a aprovechar esa energía creativa que tenemos las personas multipotenciales sin sentir que estamos en un círculo o en un caos constante, este episodio es para vos. Quédate porque vamos a empezar a reconocer principalmente el problema que tenemos las personas multipotenciales a la hora de gestionar todas las cosas que se nos ocurran. Desde proyectos, desde ideas, desde cursos, desde mentorías, desde, no sé, el uso de tecnología, aplicaciones. Cualquier cosa que nosotros nos propongamos, se nos entre en la cabeza y, no sé, queramos salir a probar y demás, ya es algo que debemos gestionar, ¿no? Así que primero quiero que pienses en esto. ¿No te pasa que te emocionás con una nueva idea, te metes de lleno en ella, pero antes de terminarla ya te surge querer empezar otra? O incluso que tenés tantas cosas en tu mente que no sabes ni por dónde arrancar, y obviamente esto nos trae frustración, bajones de energía o picos de energía, y al final no logramos visualizar o plasmar esto en resultados concretos. Sé que esto puede ser frustrante para vos, lo sé, me ha pasado, y quizás incluso pensaste que el problema es que sos desorganizado o desorganizada, o que realmente no podés enfocarte. Pero te tengo una buena noticia, no es así. De hecho, hay una razón para que te sientas así. Y esto pasa porque somos personas multipotenciales. Las personas que experimentan esto, como te comenté, es un término popularizado, si se quiere, de acá a lo largo, no sé, a partir del 2010, por así decirlo, por Emily Wapnick, que es una autora que te recomiendo mucho. Su charla TED es muy interesante porque explora estos problemas o estos síntomas que tenemos las personas multipotenciales, y que de alguna forma no tenemos que dejar que la sociedad o que el mundo nos encasille, nos especialice. Realmente no somos así, somos personas creativas, curiosas, y justamente tenemos esa facilidad
o, como menciona acá, la capacidad de conectar ideas de formas que a otros no es que no se les ocurra, sino que suele ser un poco más dificultoso, lleva un proceso obviamente, pero a nosotros como que se nos da de forma más natural, por así decirlo. De esta forma, el problema no está en tu mente, como te comentaba. El problema principal es que intentás trabajar con métodos diseñados para personas que piensan de manera o que actúan de manera muy distinta a vos. Y hoy vamos a hablar o vamos a explorar cómo puedes cambiar eso. Pero primero, reflexionemos sobre algo muy interesante. Cuando sentís este caos interno o incluso este caos creativo, ¿qué es lo primero que intentás hacer? Por ejemplo, podríamos responder, bueno, me voy a enfocar o me voy a concentrar en esta primera cosa. Pero ¿qué sucede? Van pasando los minutos, van pasando las semanas, los días y nos aburrimos de esa cosa o ya queremos cambiar por completo el enfoque y dedicarnos a otra cosa. Ok, bueno, supongamos que hacemos esa transición, pero cuando hacemos esa transición y no somos capaces de reflexionar, de revisar o incluso de plasmar en algún resultado concreto, en algún logro concreto, perdemos por un principio, obviamente, y entiendo que eso está evidenciado, perdemos esa percepción de la productividad. Automáticamente, cuando no reflexionamos, perdemos esa capacidad de avance. Y esto lo he vivido en carne propia. También surge de la experimentación con mis clientes que me han comentado exactamente que sentían lo mismo. Pero no me quiero desviar del foco, ¿no? No me quiero desviar del tema. Acá hay una cosa muy interesante que anoté, que es que estos métodos en sí no funcionan porque fueron creados para personas con un enfoque más secuencial, con un enfoque más lineal. Y nosotros no somos así. Ser multipotencial no es un defecto, eso quiero que te quede claro. Es una fortaleza, es nuestra fortaleza, es nuestro superpoder. Y recuerdo haber leído este año un libro, cuando publiqué también mi libro, o cuando estaba investigando, un libro de Peter Drucker que se denomina o se llama algo como las personas del siglo XXI o las herramientas de las personas del siglo XXI, algo así. Bueno, Peter Drucker en uno de sus capítulos menciona esto, que en vez de atacar nuestras debilidades, tenemos que ser inteligentes y potenciar aún más nuestras fortalezas. Justamente nuestra multipotencialidad, esta capacidad de estar en múltiples proyectos, tener múltiples ideas y combinarlas y demás y ser bueno en ellas, tenemos que llevarla a otro nivel. Entonces, como te comentaba, puede que hayan muchos métodos, sistemas, metodologías, herramientas y demás que obviamente tengan un enfoque más lineal o más secuencial. Y nosotros trabajamos por sistemas. ¿Por qué digo que los multipotenciales se llevan muy bien con los sistemas? Porque cuando trabajamos por sistemas, esto obviamente se da por la teoría general de sistemas, que cuando lo estudié en la facultad, vi que un sistema es un conjunto interrelacionado de elementos. Estos elementos, aplicándonos obviamente a la productividad personal, estos elementos podrían ser, por ejemplo, tu habilidad de captura. Esta habilidad de vaciar tu mente todo el tiempo y volcarla en algún sistema, en algún teléfono, en algún correo, etc. Por otro lado, otro elemento podría ser la capacidad de organizar tareas, proyectos, objetivos, áreas de vida, roles de vida, etc. Y así con cada una de las habilidades que ya te voy a mostrar más adelante. Pero como te comentaba, no somos personas que están diseñadas para trabajar en un marco estructural o incluso en un marco lineal. Entonces, ahora te pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría
si en vez de luchar contra tu naturaleza, empezaras a diseñar un sistema que funcione para vos. Algo que no te obligue a abandonar tus pasiones, pero que te permita avanzar con enfoque, con claridad y por sobre todo con propósito. Vamos a ver si tenemos un poco de tiempo, pero yo creo que para el episodio vale la pena recalcar o remarcar. Y te voy a contar mi experiencia, una breve experiencia en el recorrido de darme cuenta que era una persona multipotencial. Todo comenzó a mis 8 o 10 años cuando me encuentro ante una computadora. Con esta computadora podía no solo navegar en internet, sino descubrir cómo acceder a carpetas, descubrir cómo funcionaba Windows, descubrir las aplicaciones y demás. Y combinaba la tecnología en ese momento de Windows XP con videojuegos, con mi pasión por el fútbol. Entonces se me ocurrió hacer un blog, una página web, y a su vez vincularlo con un club que habíamos hecho con mis primos y amigos. Yo subía fotos, videos, hacía como si fuese un periodista deportivo. Y ahí combiné dos cosas que relativamente funcionaban en conjunto y que yo los hacía funcionar en conjunto, que era el uso de una página web con mi pasión por compartir el fútbol, ¿no? Poco a poco, fui creciendo. Obviamente esta pasión por el fútbol también se fue llevando o fue escalando en su nivel. Y obviamente el manejo de la tecnología, de computadora, de edición, de narración y demás también fue escalando. Y a mis 12, 13 años creo una página web del Club Atlético Central Norte, que es un club de acá, de Salta, que me llevó también a poder conocer otro público, empezar a interactuar en Facebook con grupo de hinchas, con colegas, con medios partidarios. También fue una época muy linda porque ya no solo era como una especie de hobby, sino que en algunos casos era un trabajo. Obviamente no era remunerado, pero yo tenía la obligación de todos los lunes escribir, redactar las noticias, los resultados, subir los resúmenes de los partidos y demás. Y nuevamente era esta interacción de buscar todo el tiempo qué podía hacer. Ya no tenía solamente la página web, sino que incorporaba edición de video, entrevista a los jugadores y demás. Y obviamente todo lo que conlleva la hinchada, o sea, hacer videos para la hinchada, etc. Y así fui creciendo, fui transcurriendo la secundaria. Yo fui una técnica, me gradué como técnico electrónico y ahí encontré otras dos pasiones. Por un lado, esto de la electrónica analógica, de los amplificadores, de los mezcladores, de cómo hacer funcionar una radio, de cómo funcionaba una radio, con mi otra pasión que era el rock. Había empezado a escuchar rock nacional, lo que me llevó a aprender a tocar la guitarra, luego la armónica, luego el bajo y así sucesivamente. Esto después se transformó en una banda que me incorporé, una banda que hacemos tributo a la renga, y encontraba también otras pasiones que eran relacionadas a la grabación. Volvíamos a lo de la electrónica analógica. Grababa covers, videos, canciones y demás con los instrumentos, cantaba obviamente. Y luego, ya cuando ingreso a la universidad, cuando empiezo a estudiar ingeniería industrial, me da la curiosidad por, obviamente a partir de fracasos, de los primeros fracasos académicos en las primeras materias, se me da la curiosidad por aprender a estudiar. Que obviamente hasta ese momento no sabía ni cómo estudiar, ni cómo resumir, porque tenía toda la experiencia o la única experiencia del secundario, que era mucho más práctico, te aprendías las fórmulas, las aplicabas y listo. En la universidad obviamente tenía análisis matemático, álgebra y tenía mucho material teórico por estudiar, por desarrollar. Entonces esto hizo que empiece a
pensar y a buscar soluciones sobre cómo estudiar. Sí con un libro, sí con un video, sí con un artículo, sí con una computadora, con una tablet. Empezar a buscar métodos, probar métodos de estudio hasta que me vuelvo a vincular la tecnología, obviamente, y me empiezo a grabar. O sea, agarraba el celular y me empezaba a grabar estudiando, y por ende grabar como si estuviese explicando frente a un público, frente a una clase, ese tema que estaba por rendir. Esto también se transformó en un hobby y descubrí no solo que aprendía mejor, sino que también podía utilizar esta herramienta, utilizar la grabación para explicar estos temas a otros compañeros, y por ende me creé un canal de YouTube, me creé una cuenta de Instagram y empecé a subir contenido sobre cómo estudiar, sobre cómo organizarse, sobre cómo estudiar para un examen oral, etc. Y así hasta empezar a descubrir otras pasiones como la investigación, como la gestión del conocimiento personal, que si quieren esto lo puedo profundizar en otro episodio, pero así llegamos a la productividad personal de hoy en día, a la productividad ya recibido de ingeniero industrial, ya trabajando en una empresa y demás, a desarrollar sistemas de productividad personal. Y obviamente si tengo toda la experiencia de haber sido una persona multipotencial que pudo gestionar diversas ramas, diversos campos, que, o sea, a pesar de haber intentado y pasar a otro enfoque, nunca perdí esa capacidad de reflexión y de plasmarlo en un logro concreto. Entonces eso hizo que no haya perdido información en el medio, y que a partir de esa experiencia o de ese aprendizaje yo lo pude capitalizar para los aprendizajes presentes y por ende futuros, como en este caso. O sea, yo había comenzado este podcast en mayo del 2024, que había tenido una introducción, un público más o menos enichado, que a partir de esta experiencia dando mentorías y dando sesiones de productividad personal me doy con que había que reenfocarlo hacia, o especificarlo aún más, a profesionales y emprendedores multipotenciales. Entonces cuando voy a querer grabar el podcast ya tenía más o menos el guión, tuve que reestructurar obviamente la introducción, la intro del podcast, pero ya tuve toda la experiencia de haberlo grabado en mayo. Entonces desde ese lado no me costó mucho. Entonces si hay algo que quiero que te quede de este episodio es eso. Hay que, de todos nuestros aprendizajes y obviamente experiencia y pasiones, hay que capitalizarlo. Hay que tener esa capacidad o mejorar esa capacidad de recombinar estos campos para estar constantemente innovando, como te decía, este caos creativo, hacerlo un poco menos caótico y con una mayor claridad y enfoque. Por eso es que recomiendo enormemente que tengas en cuenta el concepto de los sistemas, que no lo veas como algo técnico, como algo lineal o secuencial, sino todo lo contrario, una modificación en esta variable, cómo repercute en esta otra. Que cuando hablamos de metodologías de productividad personal, no nos quedemos con esos típicos diagramas de flujo de capturar, organizar. No. Yo puedo fomentar o puedo desarrollar mi productividad personal únicamente capturando reuniones, ideas, el propio correo electrónico. Por otro lado, puedo fomentar o fortalecer mi productividad personal desde la ejecución, con técnicas de priorización del tiempo, con matrices de prioridad, priorizar por urgente o importante, diferentes cuestiones, diferentes habilidades que, por ejemplo, cuando publiqué mi libro, cuando publiqué el sistema PER, que significa perspectiva, enfoque y reflexión, yo lo articulo a través de 6 habilidades: capturar, organizar, ejecutar, archivar, planificar y revisar. Que a priori, si yo te la estoy enumerando, probablemente pienses que capturar precede a organizar, que organizar precede a ejecutar, pero nada que ver. O sea, yo puedo fortalecer capturar, puedo fortalecer la parte de ejecución, puedo fortalecer la planificación y la revisión. Indistintamente puedo ir trabajando en estas habilidades y no pierdo o no
soy menos productivo por no trabajar con ese enfoque lineal. Así que nada, eso como que quería que lo tengamos en cuenta. Ahora, si hay algo que quiero que te lleves de este episodio es esto, ¿no? Que tu multipotencialidad es tu fortaleza. No estás haciendo algo mal, simplemente necesitas un sistema que respete y potencie tu forma de ser. Así que nada, gracias por acompañarme en este episodio y recuerda obviamente que tu capacidad de interesarte por muchas cosas y conectar ideas es tu superpoder. Solo necesitas aprender a gestionarlo para transformar tu caos en resultados concretos.